Grasometría gráfica. Espesura de las masas forestales, tercera parte. Continuando con lo visto en espesura de las masas forestales, segunda parte, vamos a desarrollar los conceptos y parámetros referentes a la espesura de la masa reseñados, es decir, marco de plantación, espaciamiento medio, índice de Hart-Becking o factor de espaciamiento, índice de copa viva y coeficiente de esbeltez o factor de estabilidad. El conocimiento de la distribución y separación de los pies en una masa forestal es de gran interés en el estudio de la espesura de la masa. En este sentido, conviene describir el concepto de marco de plantación y relacionarlo con la densidad, número de pies por hectárea, y la distancia media entre los pies, es lo que conoceremos como espaciamiento medio. En las repoblaciones forestales es frecuente disponer los pies de una de estas tres maneras: en malla rectangular, en malla cuadrada, también conocida como a marco real, y en malla triangular o al tresbolillo. El marco de plantación describe la distancia entre los árboles que se encuentran en los nudos de la malla. Conocida o supuesta una determinada distribución espacial, se deduce el número de pies por hectárea existentes. En malla rectangular, la superficie que corresponde a cada pie será el producto de la anchura por la altura del rectángulo que la define, es decir, de A por B. El número de pies por hectárea correspondiente a esta distribución espacial será el cociente entre 10.000 metros cuadrados, que son los que tiene una hectárea, por la superficie que corresponde a cada pie, que será la superficie del rectángulo que componen esa malla rectangular. En malla cuadrada o a marco real, la superficie que corresponde a cada pie será pues la superficie del cuadrado, es decir, A cuadrado. El número de pies por hectárea correspondiente a esta distribución espacial será el cociente entre los 10.000 metros cuadrados correspondientes a la hectárea y la superficie que ocupa cada pie, que es A cuadrado. En malla triangular o al tresbolillo, los pies están situados equidistantes, ocupando los vértices de mallas formadas por triángulos equiláteros. A cada árbol le corresponde para desarrollarse la superficie de un rombo de longitud de arista A. La superficie correspondiente a ese rombo será igual a A cuadrado por raíz de 3 partido por 2. El número de pies por hectárea correspondiente a esta distribución espacial del tresbolillo será los 10.000 metros cuadrados, que corresponde a una hectárea, dividido por la superficie que corresponde a cada pie, que haciendo las correspondientes simplificaciones en esta expresión, pues será igual a 20.000 partido por A cuadrado por raíz de 3. La distribución al tresbolillo la podemos asimilar como la más favorable. Es la que para una misma densidad de arbolado, cada individuo dispone de mayor superficie de terreno para desarrollarse. El conocimiento o la asimilación de una determinada distribución espacial del arbolado a una de las distribuciones señaladas nos va a permitir determinar el número de pies por hectárea, es decir, la densidad de la masa, siempre que conozcamos el espaciamiento medio o el distanciamiento medio entre los pies que la componen. En malla cuadrada, el número de pies por hectárea, como hemos visto, era igual a 10.000 metros cuadrados dividido por A cuadrado, que es la superficie que correspondía a cada pie. Conocida la densidad y conocido la distribución en la que se encuentran los pies, el espaciamiento medio entre ellos será igual a la raíz cuadrada de 10.000 partido por el número de pies por hectárea. En el caso de que la distribución fuera al tresbolillo, el espaciamiento medio entre los pies sería igual a la raíz cuadrada de 20.000 partido por raíz de 3 por el número de pies por hectárea. Esta circunstancia es muy interesante desde un punto de vista práctico, ya que nos permite estimar de una manera muy próxima a la realidad, directamente en el monte, la densidad del arbolado, es decir, el número de pies por hectárea existentes mediante una pequeña operación o truco consistente en lo siguiente. Hemos visto que si la disposición del arbolado es en malla cuadrada, el número de pies por hectárea será igual a 10.000 partido por A cuadrado. Y de igual manera hemos visto que si la disposición del arbolado es asimilable al tresbolillo, el número de pies por hectárea será igual a 20.000 dividido por A cuadrado por raíz de 3. El truco para estimar el número de pies por hectárea existentes en una masa forestal sería el siguiente.
Primero, mediante la observación de la distribución espacial del arbolado, la definimos como más próxima a la malla cuadrada o al tresbolillo. Segundo, hacemos un pequeño muestreo de la separación o la distancia media entre los pies. Para ello medimos mediante pasos la separación entre dos pies en varias zonas representativas, obteniendo un valor promedio de la distancia media entre los pies. Introduciendo este valor de espaciamiento medio de los pies de la masa en la expresión que nos proporciona el número de pies por hectárea de malla cuadrada o de tresbolillo, obtendremos una estimación de la densidad de la masa muy próxima a la real. En el ejemplo que se muestra se han realizado la medición de la distancia entre pies en tres puntos de muestreo, por así decirlo, y hemos obtenido que la distancia entre pies en un sitio era 5 metros, en otro 4 metros y era 6 metros en otro muestreo. El valor promedio de esas tres observaciones realizadas es de 5 metros como espaciamiento medio. Entonces el número de pies por hectárea que podemos ver que existe en esa masa sería 10.000 dividido por 5 al cuadrado, es decir, 400 pies por hectárea. Si la distribución fuera al tresbolillo y el espaciamiento promedio entre los pies fuera igualmente 5 metros, el número de pies por hectárea en este caso sería 20.000 dividido por 5 al cuadrado por raíz de 3, es decir, 462 pies por hectárea. Vemos que la distribución al tresbolillo es más eficaz. En la misma superficie tenemos más árboles con igual separación y espaciamiento entre ellos. Vamos a hablar ahora del índice de Harbekin o factor de espaciamiento. Se suele representar con la letra S minúscula expresada en porcentaje. Se define este índice como la relación existente entre la distancia o espaciamiento medio entre los árboles de una masa forestal A y su altura dominante, expresada en porcentaje. Si suponemos una distribución a marco real, tendremos que el índice de Harbekin sería 100 partido por la altura dominante multiplicado por la raíz cuadrada de 10.000 dividido por el número de pies por hectárea. Este es el que inicialmente se conocía como índice de Har y que luego, al comprobar que la distribución al tresbolillo es más eficaz, se transformó en el índice de Harbekin. Si suponemos una distribución al tresbolillo, tendremos que este factor de espaciamiento o índice de Harbekin vendrá referido por el cociente entre 100 y la altura dominante de la masa multiplicado por la raíz cuadrada del cociente entre 20.000 y raíz de 3 por el número de pies por hectárea. H sub 0 es la altura dominante según la definición de Assmann. Recordamos que la altura dominante según Assmann es la altura que corresponde al árbol de diámetro medio cuadrático considerando únicamente los 100 pies más gruesos por hectárea. Y N sería la densidad de la masa, es decir, el número de pies por hectárea. Este índice de espesura pretende ser un índice sintético que nos indique una espesura ideal. Para ello engloba la altura dominante, que suponemos está relacionada con la calidad de estación, y la densidad, número de pies por hectárea. Pero tiene un pequeño inconveniente, que es que no considera la edad de la masa, porque estos índices están pensados básicamente para masas regulares. Es un índice frecuentemente utilizado en los tratamientos selvícolas para el control de la intensidad de las claras. Su valor aumenta al disminuir la densidad de la masa. Experimentalmente se estudian y concretan valores ideales de este índice en masas regulares monoespecíficas. Conocidos esos valores, tras el inventario, el gestor tiene una referencia para actuar fundamentalmente en las cotas de mejora para llevar a la masa a la que se considera la mejor situación de espesura. Construimos como referencia tablas que nos proporcionan el número de pies por hectárea en función del índice de Harbekin y de la altura dominante. Se parte de la idea de que la distribución ideal de los pies es al tresbolillo y entonces de manera sencilla podemos reflejar en una tabla cuál es el número de pies por hectárea que corresponde a una determinada altura dominante y a un determinado índice de Harbekin. Tenemos pues la tabla que indica el número de pies por hectárea en función del índice de Harbekin y de la altura dominante. Entonces, conocido el valor de referencia para una determinada masa poblada por una especie concreta, del valor ideal de su índice de Harbekin y determinada su altura dominante, entrando con estos valores en la tabla, vemos cuál debe ser la densidad de la masa. Por ejemplo, si se trata de una masa de Pinus silvestris con una altura dominante de 25 metros, cuya situación ideal nos la define un factor de espaciamiento del 22%, vemos que la densidad óptima sería de 382 pies por hectárea.
Peter Carpenter señala como valores entre los que deben estar el índice Harbekin para las principales coníferas españolas, según circunstancias de edad y calidad de estación, los siguientes, cuyos valores de referencia podemos ver en la tabla adjunta. Recopilando los distintos índices de espesura vistos, podemos observar una clasificación de espesura en función de todos ellos. Esto se realizó en un trabajo para el Pinus pinaster resinado en el Valle del Tiétar, en Ávila, por la ingeniera forestal Begoña Rascón en el año 1997. Considerando 6 grados de espesura, lo que sería el raso, clara, abierta, defectiva, completa y excesiva, vemos los valores que los distintos índices de espesura estudiados hasta el momento serían de referencia para definir estos tipos de espesura. Existen otros índices relacionados con la espesura de la masa, como el índice de Reinecke, el índice de Zarnowski, el índice de Brown y otros. Estos índices apenas han sido utilizados en la gestión de las masas forestales en España. Se reseña su denominación por si se desea obtener información y profundizar sobre ellos. Es interesante conocer algunos índices o factores que no son índices propiamente de espesura, pero que están muy relacionados con la misma, como son el índice de copa viva y el coeficiente de esbeltez o factor de estabilidad. El índice de copa viva viene definido por la relación entre la altura de la copa y la altura total del árbol. Siempre el desarrollo de la copa va a estar muy relacionado con la espesura de la masa. A mayor espesura, normalmente los árboles van a tener copas mucho más reducidas, ya que si la espesura es elevada no va a entrar la luz a las zonas inferiores del árbol, se van a morir las ramas inferiores y se reduce el tamaño de la copa. Se producirá a través de la poda natural una disminución del tamaño de la copa. Este índice de copa viva se puede expresar en porcentaje o se puede expresar en tanto por uno, por así decirlo. Para la totalidad de la masa forestal, el índice de copa viva viene definido por la relación entre el valor promedio de las alturas de la copa de los árboles de la masa y el valor promedio de las alturas totales de todos los árboles de la masa o altura media de la masa. En definitiva, el índice de copa viva en una masa sería básicamente la altura media de las copas dividido por la altura media de los árboles de la masa. Otro de estos índices, no propiamente de espesura, pero muy relacionado con ella, es el coeficiente de esbeltez o factor de estabilidad. Si consideramos un árbol individual, el coeficiente de esbeltez se define como la relación entre su altura total y su diámetro normal, siempre ambas magnitudes en las mismas unidades. En árboles individuales, la relación alturas-diámetros informa sobre la posición social de los árboles. Cuando se va a realizar una clara y queremos utilizar este índice como informativo para la toma de decisiones, se aconseja dejar árboles dominantes y codominantes con coeficientes de esbeltez inferior a 80. El coeficiente de esbeltez o factor de estabilidad, referido al conjunto de la masa forestal, se define como la relación entre la altura media de la masa y el diámetro medio de la masa. Ejemplo, si en una masa forestal la altura media de los árboles es de 20 metros y el diámetro medio de la masa expresado a través del diámetro medio cuadrático o diámetro del árbol de era basimétrica media es 38 centímetros, tendremos que el coeficiente de esbeltez será 53. En otro caso, si la altura media son 14 metros y el diámetro medio 12 centímetros, pues el coeficiente de esbeltez será 116. En las masas forestales se entiende que cuanto menor sea la relación de esbeltez del árbol medio, la masa será más estable frente al riesgo de derribos por nieve, fuertes vientos, etc. De forma genérica podemos señalar que si el coeficiente de esbeltez es inferior a 80, podemos hablar de una masa resistente o estable. Y si el coeficiente de esbeltez es superior a 100, estamos ante una masa frágil o poco estable ante fenómenos, como hemos señalado, como grandes nevadas o fuertes vientos.